Bueno, hoy vamos para la segunda parte de la clase número 9. La clase número 9 se titula El dolor en el alma y su liberación. El dolor en el alma y su liberación. Y estuvimos hablando en la primera clase de varias cositas. ¿Quién se acuerda de lo que hablamos en la primera clase? Vamos a ver, ¿quién se acuerda? Bueno, si usted tomó nota responsablemente, usted debe tener por ahí. ¿De qué estuvimos hablando? Estuvimos hablando de varias cosas. Dijimos de que cuando el dolor emocional domina la vida de una persona provoca que se aleje la felicidad y que viven profundas insatisfacciones. Y obviamente hablamos de... yo les dije a ustedes, recuerdo que les dije que yo iba a hablar de los diferentes tipos, de cuáles son los dolores emocionales más comunes que yo veo en mis consejerías. ¿Se acuerdan? Y entonces hablamos solamente del primero, que es la carencia o las carencias psicológicas del niño interior. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Muy bien. Para los que me están viendo o estén viendo la transmisión, bueno, no estamos en vivo, pero cuando la estén viendo, si no ha tomado la primera parte, pues está así mismo. Sí, ya la subí. Hoy la subí. La subí hoy porque fue que el equipo técnico mío se fue de vacaciones y subieron la clase hoy. Ay, Dios mío. Así que ahí hablamos de sanando el niño interior, hablamos de diferentes cosas bien, bien tremendas. Hablamos de cuando el niño interno está herido, sintiéndose con carencias emocionales y afectivas, impacta al adulto con anhelos que pueden ser incapaces de satisfacer. Hablamos de eso, ¿verdad? La importancia de cerrar esos ciclos, de que sanemos esa área de nuestra vida en la niñez, porque eso nos va a perseguir hasta la adultez, aunque seamos cristianos. Eso nos va a impedir crecer a la plenitud de Cristo Jesús hasta que no trabajemos con esa área de nuestra vida. ¿Ok? Y de hecho, eso es lo que Dios quiere. Dios desea sanarnos. El deseo de Dios es sanarnos. Dice la palabra en Isaías que Él sana a los quebrantados de corazón. Ese es el deseo y el anhelo de Dios. Siempre su sanidad para nuestra alma está ahí. Nosotros lo que tenemos es que apoderarnos de eso, abrazar esa sanidad y entrar en los procesos que Dios quiera que así entremos, llámese consejería, esa consejería, ya sea pastoral o consejería psicológica o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque dijimos que una vez nuestro mundo interior está completamente ordenado, pues las demás cosas caen en su sitio, ¿verdad? Y recuerdo que mencioné dos cosas. Mencioné que yo hablo mucho sobre lo que es una espiritualidad emocionalmente sana y ahí expliqué que no podemos separar la espiritualidad de la vida emocional. O sea, si tu vida emocional está afectada, tu vida espiritual no va a ser la mejor, porque ambas cosas van de la mano. A la medida que tú estás sano emocionalmente, tu vida espiritual va creciendo también. ¿Ok? Porque ambas cosas van juntas. Y por eso hablamos de la importancia de tener una espiritualidad emocionalmente sana y de los peligros de tener una espiritualidad emocionalmente enferma, porque los cristianos, pastores o líderes o personas en posiciones de liderato en una iglesia que tienen una espiritualidad emocionalmente enferma, casi siempre tienden manipulando, casi siempre tienden a manipular, tienden a maltratar a la congregación y diferentes cosas, ¿ok? Y para que es importante que haya un pastor que sea saludable emocionalmente. ¿Por qué? Yo aprendí de hace mucho tiempo, cuando estaba comenzando en el pastorado, de que si yo estoy sano como pastor, lo que yo voy a ministrar a la congregación es sanidad. Si mi matrimonio está sano y está en orden, como Dios quiere, pues lo que yo voy a ministrar desde este púlpito es que ese orden y esa sanidad. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque recuerdo que dije que nosotros no ministramos lo que decimos, ministramos lo que somos. Yo puedo decir muchas cosas, pero si no estoy sano como debe ser, pues eso es lo que yo voy a ministrar. ¿Ok?
Entendimos hasta ahí esa parte, ¿verdad que sí? Dígame. Espérate, vamos a ponerte un micrófono, porque quiero que la gente que vaya a ver la transmisión, pues obviamente pueda escuchar y sepa la pregunta que hiciste. La pregunta mía es que yo he visto personas aparentemente sanas, ¿verdad? Tienen una apariencia de que están sanas, pero cuando tú hablas con ellas, te das cuenta que tienen un arrastre que todavía no la han trabajado. Entonces, ¿cómo uno identifica, verdad? Para todos nosotros, ¿cómo uno identifica y cómo uno puede hablarle a una persona que está así, que uno sabe que tiene unas heridas que todavía no han sanado? Excelente pregunta. Hay un texto bíblico, mencionaste de que hay gente que aparenta estar bien, pero cuando hablas con ellos te das cuenta que no. Bueno, hay un texto bíblico claramente que el apóstol Pablo dice que hay personas que tienen apariencia de piedad. Y la apariencia no es otra cosa que actuar, que tratar de yo presentar una cara delante de la persona o de las personas. La realidad es que siempre el fruto va a salir a la luz. ¿Ok? Porque usted no puede fingir los frutos. El fruto siempre va a salir a la luz. Ahora, cuando usted identifica a una persona en esa situación, obviamente lo primero es que la persona tiene que reconocer que tiene un problema. ¿Ok? Y si usted lo identifica y ayuda o quiere ayudar a esa persona, lo primero es que esa persona tiene que querer ayuda. Tiene que reconocer que tiene un problema. Porque lo peor del mundo es saber que una persona tiene un problema emocional, pero no quiera reconocerlo y no quiere ayuda. Eso es como el que tiene mal aliento, que todo el mundo lo sabe menos el que lo tiene. ¿Verdad que sí? Así hay personas emocionalmente, la gente a su alrededor se da cuenta que no hay algo que no está bien. Sus hijos se dan cuenta, su esposo, su entorno, sus compañeros de trabajo, pero ella o él no quieren reconocer que tiene un problema. Llámese un problema de ira o un problema de descontrol de coraje, un problema de chisme, de murmuración, un problema de amargura, de falta de perdón, llámele como le llame. Y si la persona quiere la ayuda, pues uno tiene que brindársela, obviamente. Yo soy fiel creyente de que la palabra hace libre a cualquier persona que la tome en serio. ¿Ok? Y ese es mi método de consejería, es un método de consejería bíblico, porque yo creo firmemente que la Biblia y la palabra de Dios es espíritu y es vida. ¿Ok? Y cuando la palabra de Dios se le mete en el corazón a la gente y empieza esa palabra a echar raíces, esa misma palabra empieza a desplazar aquellas áreas de nuestra vida que tienen que ser desplazadas. Y empieza a plantar aquellas cosas que tienen que ser plantadas en nosotros. Y ahí es que empezamos a ver los verdaderos frutos. Con esto no estoy negando algunas ayudas que pueden haber en términos psicológicos y todo este tipo de cosas, ¿verdad? No estoy negando eso. Pero yo confío más en el poder que tiene la palabra para cambiar a la gente. La psicología te puede dar unas herramientas puramente psicológicas para lidiar unas cosas, pero muchas veces son cuestiones más superficiales, es lo que yo he visto, ¿no? Pero la palabra dice la escritura que la palabra penetra hasta dónde, hasta el tuétano, exactamente. El tuétano, ¿qué es el tuétano en inglés? ¿De tuétanis? Ah, David, ¿tú sabes lo que es el tuétano, no? No. ¿The bone what? Bueno, busquen el pasaje en inglés. ¿Ah? Busquen el pasaje en inglés, el pasaje que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta el tuétano y parte el alma. ¿Ok? Ese texto. Creo que es segunda de Timoteo, si no me equivoco. ¿El qué? Bone marrow.
Ok, ahí está. Bone marrow. Hebreos. Hebreos 4:12. Ahí está, Hebreo. Muy bien. Perfecto. Gracias. Gracias. Ok, estuvimos hablando en la clase pasada sobre eso, sobre la cuestión de uno de los dolores más comunes es poder sanar el efecto del dolor psicológico del niño interior. ¿Ok? Hoy dije en la clase anterior que vamos a tocar otro de los dolores. ¿Ok? Y hoy vamos a hablar sobre, escúcheme bien, hoy vamos a hablar sobre el abuso, sobre la sobrevivencia al abuso. Y vamos a comenzar leyendo 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 16 al 17. 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 16 al 17. Mire lo que dice. ¿Cuánto lo tiene ya? ¿Quién falta para esperarlo? Que no lo tenga. ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 16 al 17. Mire lo que dice. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les se ha tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Ok? Vamos a varias cosas aquí importantes. Déjenme poner la presentación en el... Aquí la tenemos para que la gente la vea online. Muy bien. Existe una relación directa entre haber sobrevivido al maltrato y desarrollar depresiones o trastornos de ansiedad. ¿Ok? Los traumas, por ejemplo, del abuso, tienen muchas veces manera de quedarse en nuestra mente. ¿Ok? No, ¿verdad? A veces es difícil sacarlos, pero nada es imposible con Dios y la palabra. Pero podemos ser libres, obviamente, emocionalmente de sus efectos. Repito esa parte. Los traumas del abuso tienen una manera de quedarse en nuestras mentes. ¿Ok? Por ejemplo, una de las cosas por las que yo he estado orando en estos días, usted sabe que hace una semana, ¿verdad? La semana pasada, pues tuvimos la lamentable noticia del asesinato de Charlie Kirk. Y yo he estado orando todos estos días de que los jóvenes que vieron eso allí, o sea, porque eso fue frente a sus ojos, ver el asesinato de una persona y ver ese trauma, eso se le queda en la mente a los muchachos y eso le trabaja, ¿verdad? Yo he estado orando, Señor, trae paz, que sobrepasen todo entendimiento, porque muchos de los que estaban allí al frente, pues presenciaron eso, ¿ok? De hecho, uno de los que estuvo allí presenció eso, que han creado toda una teoría de conspiración en las redes con eso que yo digo. Es la famosa persona que estaba con la gorra blanca y la camisa blanca. Han dicho que ese fue el que hizo la señal para que dispararan. Y nadie sabía que ese señor que estaba allí se llama Frank Turek. Y Frank Turek es uno de los apologetas cristianos más conocidos y más renombrados aquí en los Estados Unidos. Y era amigo de Charlie Kirk de más de 5 años. Compartían muchísimo porque él era un mentor de Charlie Kirk en los debates. Él le decía a Charlie, mira, si te hacen estas preguntas, acuérdate de esto y de esto, O sea, y yo sigo mucho a Frank Turek. Yo lo sigo muchísimo. Muchas de las cosas que yo hago y que he aprendido del arte del debate, de defender la fe, los he aprendido de él. ¿Ok? Entonces todo el mundo dice, que es que él estaba con un celular así y hizo así una seña. Sí, él estaba con el celular así porque él tenía el celular en FaceTime, porque estaba transmitiendo en vivo a sus hijos la conferencia de Charlie.
Y en estos días, como ayer, creo que fue hoy, él hizo un video en su canal de más de una hora explicando todo y hablando un poquito de su historia, pero hablando del trauma, a él le preguntaron, él dijo en el programa que él le preguntaron que si él está durmiendo bien de noche, si no tiene pesadillas en la noche. Y le dijo, fíjate, no, mi pesadilla, yo no tengo pesadillas en la noche, mi pesadilla comienza cuando despierto, dice él, porque él dice que le cuesta todavía entender lo que pasó y no tener a su amigo con él. No solo eso, en el video él lo dijo y yo no sabía eso. Él fue uno de los que se montó en la guagua donde llevaron a Charlie. De hecho, él no pudo montarse por los lados porque como tiraron a Charlie así de lado, Charlie mide 6'4", y la persona que estaba montada en este lado tuvo que montarse así y no podía cerrar la puerta, tuvo que dejar la puerta semiabierta. Así fueron 4 millas corriendo a toda velocidad con la puerta abierta. Fran Tures se metió por la parte de atrás, por el baúl de la puerta atrás de la SUV, se metió y cerró para estar ahí. Y le puso su mochila debajo de la cabeza, la cual se puede imaginar cómo quedó la mochila. Y entonces él dice, vírenlo, háganle presión en la herida, quiero cogerle pulso. Y cuando él lo vira, que él ve que vira en la cara, él le ve los ojos. Y él dice, ya él no estaba aquí, porque ya sus pupilas se habían dilatado. Él estuvo en el Navy, se retiró del Navy por muchos años. Estuvo en el Navy muchos años. Esta gente pues saben, porque han estado ya sea en combate o cosas así, they know. So él se dio cuenta y dijo, he was not looking at me. He was already in heaven. You know? Él se dio cuenta de eso y exactamente, él dice que cuando llegaron allí, que los médicos lo atendieron inmediatamente, en 35 minutos el cirujano salió y dijo, he's gone, he's not anymore. Y les dijo, he died at the moment. En el momento, o sea, él murió en el momento. So, obviamente él cuenta eso, entonces me impresiona porque él dice, mi pesadilla comienza cuando despierto, no cuando estoy. Y estamos hablando de un individuo que tiene doctorado en apologética, en teología, que lleva años defendiendo la fe y haciendo, tiene una fe sólida. Eso sacuda a cualquiera. No importa quién sea. Y por eso yo he estado orando por estos jóvenes que estuvieron allí, que lo vieron, y los que lo vieron en línea, que esos traumas de abuso, porque eso fue un abuso físico, ¿verdad? Del asesinato de una persona, obviamente eso se queda en la mente y hay que orar para que Dios traiga la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y como dice la Escritura, la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. Eso es bien importante. Así que aunque no podemos borrar lo que vivimos, porque yo quiero que usted sepa, usted no puede borrar lo que vivió. Usted siempre va a recordar lo que vivió. La diferencia va a estar siempre en que si usted lo recuerda con dolor o usted ya no le da dolor cuando lo recuerda. Ahí está la diferencia. ¿Cómo yo sé que estoy sano de esa experiencia? Cuando yo lo recuerdo y no me duele. ¿Ok? Así que podemos ser libres para ser felices en el presente y seguir adelante en los extraordinarios planes que el Señor tiene para nosotros. ¿Ok? Las figuras significativas transmiten valores, ¿verdad? La forma que nos vinculamos también nos proporciona un cúmulo de experiencias importantes. Algunas vivencias que usted ha tenido son hermosas, son bonitas, son dignas de recordar, pero otras son duras, otras son angustiantes, ¿verdad? Y como el abuso en cualquiera de sus manifestaciones, ¿ok? Porque yo quiero decirle todas las manifestaciones de abuso que hay. Está el abuso emocional, está el abuso físico, está el abuso sexual, está el rechazo y está el abandono. Esas 5 cosas. ¿Ok? Abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, rechazo o abandono. Así que como le dije, pues hay esa relación directa
entre lo que es haber sobrevivido el maltrato y desarrollar depresiones y trastornos, obviamente, de ansiedad. Entonces, muchas veces, escúcheme bien, esto es importante. Vamos a ver aquí. ¿Dónde estoy? Muchas veces podemos estremecernos ante los recuerdos. Vienen recuerdos que nos estremecen. Eso es inevitable. En algunos casos, estas memorias pueden presentarse de forma más frecuente de lo que la persona quisiera, porque la persona está en un proceso de sanidad, ¿verdad? En el proceso, obviamente, de consejería, y aquí quiero hablar un poquito de esto, en el proceso de consejería he escuchado a gran cantidad de personas decirme que quisieran apagar o borrar esos recuerdos. Pastor, es que yo quisiera apagar como si fuera un switch o borrar esos recuerdos, pero borrar lo que hemos vivido a lo largo de nuestra historia no es posible. Eso no es posible. Pero yo creo firmemente que podemos ser libres de manera emocional y espiritual de los efectos del abuso para ser felices en el presente. Y hay mucha gente que ha sido libre de eso. Y hoy disfrutan, obviamente, de esa libertad en Cristo y viven libres de amargura y libres de falta de perdón. Entonces, seguir adelante en los grandes y extraordinarios planes que Dios tiene por nosotros. Los dolores emocionales que se acarrean al ser víctimas de abuso son muy reales. ¿Ok? Muy reales. Eso uno no lo puede minimizar. Llámese abuso emocional. El abuso físico casi siempre ataca, ese tipo de abuso ataca mucho la autoestima. Destruye la autoestima ya sea de la mujer o del hombre en el caso del abuso y lleva a la persona a una cárcel de victimización emocional. Y en los procesos de consejería hay que sacar a la gente de ahí. ¿Ok? A través del Espíritu Santo y de la palabra. Que los puede sacar de ahí. ¿Por qué? Porque se desarrollan unas fortalezas que fueron impuestas por ese proceso de abuso emocional, de abuso físico o de abuso de rechazo, you name it, ¿verdad? Ahora, los dolores emocionales que se acarrean a las víctimas de abuso son muy reales, de modo, y esta es la parte importante para alcanzar la sanidad, de modo que a menos que se tenga la valentía para usted destapar, para usted enfrentar esos dolores y esas heridas por causa del abuso, si usted tiene la valentía de destaparlos y enfrentarlos, Dios va a comenzar entonces a sanar. ¿Ok? Y cuando usted haga eso, eso va a tener un impacto pues duradero en su vida, que es un impacto de sanidad. ¿Ok? Y obviamente, en mis años de pastor, yo he visto a mucha gente valiente, muchas personas valientes que han ido a mi oficina de consejería con la intención de resolver sus historias de dolor. Y he visto muchos testimonios de gente que han salido de ahí, porque han entrado en ese proceso. Así que no es imposible, no es imposible. En la Biblia hay ejemplos de personas que vivieron experiencias de dolor. Entre ellas, por ejemplo, están las hermanas de Lázaro, que vivieron una experiencia de dolor. En este caso fue el dolor de la pérdida de su hermano. Y ahí está escrita la historia de cómo Jesús lidió con eso, ¿verdad? Y así vemos diferentes, Jonatán, David, Pablo vivió crisis también, de mucho dolor también en su vida. De hecho, para él ya estaban predecidas porque el Señor le había dicho, le voy a enseñar a sufrir por mi nombre. ¿Entiendes? Así que eso fue parte del proceso. Ok, ahora,
¿Cuáles son los efectos emocionales? ¿Cuáles son los efectos emocionales del abuso en la gente? Cuando una persona es víctima de abuso emocional, sexual, físico, abandono, rechazo, ¿cuáles son los efectos que ese abuso provoca en las emociones de la persona? ¿Ok? De eso vamos a hablar ahora. ¿Ok? ¿Estamos listos? Vamos a hablar de eso. Y yo quiero que usted identifique si alguna de estas cosas usted ha lidiado con ellas y obviamente le pida al Espíritu Santo, examina mi corazón. Muy bien, vamos entonces a eso. Vamos al próximo slide, chicos, por favor. Gracias. Efectos emocionales del abuso. Vamos a comenzar con la ira. Mire, la ira. Las personas que fueron víctimas de abuso suelen experimentar ira por lo que han sufrido de manera injusta. Esa ira se puede manifestar a lo largo de la vida y proyectarse en diferentes relaciones interpersonales. ¿Ok? Explosiones de ira, explosiones de coraje, ¿verdad? Como vemos eso. Así que lo primero es la ira. Lo segundo que está ahí al lado de la ira es la desesperanza. ¿Qué es la desesperanza? Son sentimientos de injusticia y la sensación de que nada bueno me sucederá. Ni en el presente, ni en el futuro. Entonces, cuando usted tiene personas que le dicen a usted, ay, mijo, si es que esto es, así es la vida para mí, ya yo me resigné a vivir de esta manera y ahí hay desesperanza. Y esa desesperanza tiene que ser sanada porque eso no es bien. Dios no nos llama a la desesperanza, Dios nos llama a vivir en esperanza. Lo tercero está hacia el otro lado, dice miedo, miedo. El abuso físico, emocional, sexual, rechazo, el abandono puede provocar miedo. Los sobrevivientes de abuso pueden crear todo tipo de temores, incluyendo fobias, dependiendo de la experiencia que vivieron. ¿Ves? Yo he lidiado con casos de personas que, por ejemplo, los maltrataron dentro de un carro o en un cuarto y le dan esas fobias de meterse en el carro, eso, porque vienen esos recuerdos. Así que los sobrevivientes de abuso pueden caer en todo tipo de temores, incluyendo fobias. Entonces, desde el punto de vista psicológico, el miedo puede paralizar a una persona y estancarse cuando gobierna su vida. El miedo puede estancarte y puede gobernar tu vida. ¿Tú sabías eso? Por eso es que el apóstol Pablo es enfático cuando dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Ok? Lo próximo adicional al miedo es la desconfianza. ¿Ok? La desconfianza. Esa desconfianza es suspicacia. Temor de que tarde o temprano las demás personas te van a fallar o te van a dañar. Hay personas que son así. Tienen esa desconfianza, desconfían hasta de su propia sombra. Mira, él es de eso, pero ya tú verás. Ya ahorita le da la puñalada por la espalda. Espéralo. ¿Ah? Eso empiezan así, pero ya tú ves. ¿Ok? Se me quedó algo que no está ahí y son los complejos. Una persona maltratada tiene la tendencia a sentirse insegura consigo misma y a compararse con los demás. Empiezan los complejos. Sobre todo cuando hay un maltrato físico o psicológico.
Esos hombres maltratantes psicológicos que le dicen a las mujeres, es que tú te ves muy fea, tienes que ponerte a rebajar porque estás gorda. Mira para allá, de eso. Empiezan a sembrarle esa semilla de complejo diabólico. Es verdad. Y eso no está bien. ¿Ah? Tú pasaste por eso, claro, yo me acuerdo. Solo trabajamos ahí en ese cuartito, lo trabajamos. ¿Te acuerdas cuando mi oficina era ahí? Esos son complejos que el enemigo de las almas a través de esa persona te planta en la mente como una semilla. ¿Okay? Y se convierten en fortaleza. ¿Okay? Y máxime hoy, que usted ve que hoy día la gente, ¿cómo es no los estándares o los role models, ¿verdad? Los modelos que tienen es, mira para allá Jennifer López, tiene 50 y pico de años, mira el cuerpo que tiene, parece una nena de 20. Todo el mundo que me dice eso a mí, yo le digo, sí, pero yo le digo, lo que pasa es que Jennifer López, tú no tienes lo que tiene Jennifer López. El dinero que alguien le cocina la dieta y un entrenador personal que le pone a hacer ejercicio. Y los chavos para estirarse y cortarse aquí, cortarse acá y hacerse la lipo y hacerse lo otro y el botox. ¿Ah? O sea que está más armada de embuste que de verdad. ¿Okay? Eso es como los Transformers, ¿verdad? Se deshace después. Entonces, la gente se deja llevar por eso. Es como, por ejemplo, a nosotros en casa nos gusta, a mis hijos y a mí, a nosotros nos encanta ver la lucha libre, ¿verdad? WWE. Y cuando sale uno de los luchadores, que se llama, creo que se llama Randy Orton. Randy Orton lleva muchos años y tiene un cuerpo bien definido. Y él se para en las cuerdas cuando lo presentan y hace así, con las manos, así, como la pose de él así. La gente empieza a aplaudir y mi esposa dice, mira para allá, ahí tú puedes hacer una clase de anatomía con él porque todo se le marca, ¿verdad? Todos los músculos. Y yo vengo y le digo a mi esposa, ¿y qué no tengo yo que tenga él? Ah, este cuerpo que está aquí, ¿ah? Dime. Yo me le paro así, hago la misma pose y dije, ¿qué no tengo yo que tenga él? Y le digo, callada, no digas nada. Te reprendo, Satanás. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo otro que vemos acá abajo es la culpa. Otra de las cosas es los sentimientos de culpa. Una persona que ha sido víctima de maltrato suelen asomarse a la creencia de que la víctima tiene la responsabilidad del abuso. ¿Okay? Y eso es nada más lejos de la verdad. Nada más lejos. Entonces, ese sentimiento de culpa casi siempre en los casos de violencia emocional y física, violencia doméstica, usted ve que la mujer que dice, sí, pero él me pegó, pero lo que pasó fue que yo también lo provoqué. Pues yo digo, no, es que el hombre que te pone la mano encima no te ama para pegarte, punto. Punto. ¿Ok? Pero se creen eso porque están en esos ciclos. ¿Ves? En esos ciclos de violencia. Yo creo que es una persona que yo le di consejería que años de un ciclo de violencia doméstica terrible. Y cuando yo le pregunto, pero ven acá, tú nunca te diste cuenta que la persona era así, cuando eran novios, cuánto tiempo estuvieron, pero nunca, me dice, bueno, pues el día que fuimos a ver el traje de boda, cuando veníamos de camino, que éramos novios, él me metió una bofeta en el carro. Y yo le dije, ¿y tú te casaste con él a pesar de que te dio una bofeta en el carro? Pues que él me pidió perdón y me dijo que, o sea, que ya la bandera roja estaba ahí. Nadie, absolutamente nadie, escúcheme, y esto lo digo, y yo soy responsable por lo que voy a decir ahora. Cualquier pastor o ministro que le diga a usted, no, tú tienes que quedarte en esa relación, aunque el tipo le esté dando unas pelas, tú tienes que quedarte ahí porque la mujer se somete al hombre y todo ese tipo de cosas, es un pastor y un líder mentiroso e irresponsable, porque Dios no llamó a nadie al maltrato.
¿Okay? A mí me llega un caso así, lo primero que yo le digo es, hay que separarse. ¿Lo vas a denunciar? No, pues lo denuncio yo. Es que yo le voy a decir algo. Esa es la ley. Yo le voy a decir algo. A mí una persona en esa oficina me dice, yo vengo aquí a hablar con usted, pero mi esposo me pega. En el momento que me diga eso, yo, aunque ella no quiera, yo tengo que poner una denuncia. Porque si a esa mujer le pasa algo, Dios no lo quiera. Y ella dice en la entrevista, yo estuve en consejería con el pastor Julio y él sabía porque yo le dije, yo soy demandable, mi licencia como pastor está en juego y la iglesia es demandable. Por lo tanto, yo tengo que notificar, aunque la otra persona después diga no quiere hacer nada, pues ya eso es problema de ella. Pero hay un récord que dice, no, el pastor escuchó esto y el pastor puso la denuncia. La persona o la víctima no quiso proseguir. Ah, bueno, pues esos son otros 20 pesos, pero yo la puse. Es mi responsabilidad. Yo lo hice, yo me preocupé y asumí mi responsabilidad como pastor. ¿Estamos? Esto es importante. Y usted se sorprendería de los casos a veces que hay de abuso dentro de las iglesias. Sorprendería. Mira, calladito. Porque no se pueden separar, porque líderes, una pena, pero por eso es que a veces Dios saca las cosas a la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Sentimiento de culpa, el perfeccionismo es lo otro que vemos ahí. Podemos entrar en frenesís de cumplir a cabalidad y a la perfección con todos nuestros papeles, buscando la aprobación y la admiración de los demás. Usted sabe que eso también es una evidencia a veces de maltrato. La gente perfeccionista es porque está tratando de agradar, que me validen, ¿verdad? Yo he tenido casos, es que yo siempre hice esto para que mi papá supiese que yo, o estudié esta carrera para que mi papá estuviese orgulloso de mí, o hice esto para que mi papá, todo era para agradar a otra persona, porque había una falta, un vacío interno por causa del abandono o del rechazo. ¿Ok? Lo próximo que usted ve ahí es la amargura. La amargura también es otro de los efectos emocionales del abuso, porque cuando existe el dolor de la raíz del abuso en cualquiera de sus manifestaciones, la percepción de la vida puede volverse amarga. ¿Ok? La percepción de la vida puede volverse amarga. Y entonces usted ve estas mujeres que fueron víctimas de abuso sexual o de abuso físico, que en algún momento se tornan en que yo no confío jamás en un hombre. Todos los hombres son iguales, son malos. O voy a decir algo aquí. O entonces ya dice, no me voy a fijar más en los hombres, me voy a fijar en las mujeres. Y entonces ahora se tornan hacia el lesbianismo. O sea, de un extremo se van al otro extremo. ¿Por qué? Porque la figura del hombre me hirió, me maltrató en vez de protegerme. Pues no tengo nada que ver con esa figura, me siento mejor con la figura de la mujer. Y ustedes sorprenderían, pero hay muchos casos así. Yo bregué con uno una vez aquí. O sea, la persona no es de la iglesia, pero que me lo refirieron y yo lo trabajé. Y gracias a Dios logramos que la persona rompiera con eso. ¿Ok? Pero eso sucede. Y es por culpa, y no por culpa, sino por causa de una amargura. Explota por ese lado. ¿Ok? Lo mismo ocurre si el maltrato es a un niño o el abuso sexual es a un niño. Muchas veces ese abuso sexual o ese child molesting a ese niño o niña lo lleva a esas conductas de la homosexualidad o del lesbianismo. ¿Ok? Eso está probado. Eso ha ocurrido. Así que no es cuestión de que nadie nace así, no. Hay un quebranto, algo ocurrió. Y ese quebranto, ¿qué es lo primero que ataca? La identidad. Y como no se trabaja, o muchas veces se esconde por ahí,
pues entonces eso sigue evolucionando con el tiempo hasta que explota en un momento dado. Amargura. Lo otro es los sentimientos de inferioridad. Sentimientos de inferioridad. Puede existir la sensación de que no somos tan buenos como otras personas y que caigamos en la comparación con la idea de que los demás son superiores a nosotros. ¿Ok? Puede ocurrir de que caigamos en eso. Así que vivir estancados en el dolor del abuso evita que disfrutemos el tipo de vida que Dios quiere que tengamos. Sentimientos de inferioridad, inclusive la Biblia dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero eso incluye también, aunque no lo dice el texto, que nadie debe tener un concepto más bajo de sí mismo del que debe tener, porque usted no es alfombra roja de nadie. ¿Ok? No está ahí, pero también de los efectos, obviamente, del abuso es la actitud defensiva. Estas personas empiezan a desarrollar una actitud defensiva. Con frecuencia las personas sobrevivientes de abuso pueden tornarse agresivas como una forma de protegerse, porque es la única manera que se sienten que pueden permanecer vivos, o cuando están en protección y en esa defensiva permanecen vivos los sentimientos de maltrato. ¿Ok? Hay otra cosa también que es el escapismo. Cuando el dolor emocional es agudo y latente, se puede buscar mecanismos de escape. Como por ejemplo, ¿cuáles son algunos mecanismos de escape? Le voy a mostrar algunos mecanismos de escape en el próximo slide, chicos. No, más atrás. Más atrás, para atrás, para atrás. Dale para atrás. Ahí, no, lo pasaste. Ahí está. Mecanismos de escape. Cuando el dolor emocional es agudo, se puede buscar mecanismos de escape para escapar de la realidad, como cuáles adicciones. ¿Cuáles adicciones? El alcohol, las drogas, las compras compulsivas, el trabajo excesivo, los painkillers, el cigarrillo, la marihuana. La mayoría de la gente que le gusta fumar marihuana de manera recreativa es buscando un escape. Porque la marihuana no cura nada. Te va destruyendo neuronas del cerebro, obviamente, poco a poco, eso sí. Pero no te cura nada. También otro mecanismo de escape es la tecnología, las redes sociales, los juegos. O sea, que hay gente que se van a jugar y apuestan, se van para el casino. Yo me acuerdo en Puerto Rico, yo tenía una vecina de al frente que la venían a buscar, una guagua del hotel del casino la venía a buscar y todo. Pero era siempre que cobraban los días 3 de Seguro Social, para allá se iban y allá le daban comida, todo gratis, después que dejaba el cheque allí. Y eso son adicciones. El juego es una adicción si tú no puedes controlarlo. Ajá. Ajá. Sí. Y te llevan para allá. Como corderos al matadero. Sí. Los dejan en la prangana. También, otro de los escapes son comportamientos. Comportamientos, por ejemplo, comportamientos como envidia. Puede haber un impulso de querer lo que tienen otras personas. Con facilidad podemos resentirnos por las bendiciones de otros y ser infelices
si no las tenemos nosotros también? ¿Verdad? Los juicios, cuando hay una pobre autoestima como resultado del abuso, se pueden presentar comportamientos donde la persona está emitiendo juicio y criticando constantemente a los demás. Sí, también legalismo, criticando constantemente a los demás a fin de desviar su pobre insatisfacción personal. Estas son las personas que están todo el tiempo criticando a todos los demás. Por todo. Yo tengo varios en las redes sociales que parece que están pendientes así. Están esperando. ¿Cuándo Julio va a escribir? ¿Cuándo Julio va a escribir? Ahí escribió. Déjame escribir lo contrario. Sí. Yo les digo, mano, ustedes están pendientes que yo escriba. Ustedes no duermen. Están esperando a ver qué yo voy a escribir. Y también, parte de esos comportamientos, también están los sentimientos de fracaso. ¿Ok? Los sentimientos de fracaso. Puede ser que nos consideremos a nosotros mismos como unos fracasados, aunque las circunstancias y nuestros logros reflejen lo contrario. ¿Verdad? Sentirse uno fracasado en áreas de la vida. Así que, mis amados, vivir estancados en el dolor del abuso evita que disfrutemos el tipo de vida que Dios quiere que tengamos. El mundo está lleno de demasiadas personas insatisfechas, frustradas, cansadas, desmotivadas, sin esperanza y que no se sienten realizadas. Y gran parte de esto se debe a que quizás estén permitiendo que el dolor del abuso tome las riendas de sus emociones y de sus estados de ánimo. Cuando el dolor toma control de nuestros estados de ánimo, estamos en crisis seria. Necesitamos buscar ayuda. ¿Okay? No sé si a usted le ha pasado, que a veces usted dice, muchachos, hoy no le huelen ni los azucenas. Se levantó del lado malo de la cama hoy. Hoy se levantó del otro lado de la cama. Así que el dolor provocado por el abuso emocional, psicológico, físico, sexual, el rechazo y el abandono, puede provocar todo esto que acabamos de ver ahora, todo esto que acabamos de compartir, todo esto. Y la voluntad de Dios, escúcheme, iglesia, la voluntad de Dios es nuestra libertad. Porque Jesús pasó todo eso. Si hubo alguien que fue abusado físicamente, fue Jesús. Si hubo alguien que fue abusado en sus emociones, fue Jesús. Porque mire que a Jesús le llamaron hasta hijo de Belcebú. Le dijeron. Más como estaba en el huerto de Getsemaní también. Se sintió abandonado porque los discípulos no pudieron velar con él ni una hora. Estaban dormidos roncando allí ya. Por eso es que él pasó todo lo que tenía que pasar y se identifica con tu dolor, se identifica con tu frustración, se identifica con todo eso, con los sentimientos de fracaso, con todo ese tipo de cosas, para él poder sacarte de ahí. Y su sangre fue derramada para redimirte de eso. Así que yo creo que es importante que analicemos y pensemos seriamente, mi gente, seriamente, si nosotros todavía nos quedan cositas por ahí que hemos pensado que se las entregamos al Señor, pero no se las entregamos del todo. Sobre todo si usted vive experiencias de maltrato, de abuso. ¿Ok? Es bien, bien importante eso. Porque Dios lo que quiere es que usted cierre ese ciclo. ¡Pum! Lo cierre y Él quiere sanarlo para que usted siga adelante. ¿Ok? Y va a recordar la situación y el evento, pero cuando lo recuerde, lo va a recordar sin dolor, sin amargura.
sin desesperanza, porque ya va a estar, a ver, ya va a haber estado ¿qué? Sanado o sanada completamente. ¿Entendió? Bueno, tocamos ya esta parte. Para el miércoles que viene seguimos con lo otro, porque no nos dé el tiempo. La semana que viene, viernes, vamos a tocar en el tema del dolor, vamos a lidiar cuando llegan las pérdidas. ¿Cómo trabajamos cuando llegan las pérdidas en nuestra vida? La pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida, llámese como se llame. ¿Cómo lidiamos con eso? Si hay algo con lo que, por ejemplo, la esposa de Charlie Kelly está bregando ahora es con eso. Con el dolor de la pérdida. Y eso toma tiempo, porque eso es un proceso de sanar, de llorar, de poder pasar por las diferentes estaciones del duelo, ¿verdad? De poder aceptar la realidad, de poder abrazar la palabra, la esperanza que tenemos en Cristo. Eso es importante. Pero sabes también que en estos días yo oraba, yo estaba orando por los papás del muchacho que asesinó a Charlie Kirk. Porque aunque ellos no son cristianos, ellos son mormones. Los mormones no son cristianos. Pero también ellos han sufrido una pérdida. Y es la pérdida de su hijo. Porque a pesar de que lo criaron bien en un hogar conservador, no sabemos las dinámicas del hogar, pero el muchacho obviamente mire lo que pasó. Y esto ha afectado a dos familias. Aquí hay dos familias que están destruidas. La familia de Charlie Kirk y la familia de Tyler Robinson se llama. Hay que orar por ellos también, porque para ellos no es fácil ver a su hijo en esa situación y tampoco es fácil escuchar al juez que diga, tenemos estos cargos contra ti, y te vamos a aplicar la pena de muerte. Y el padre fue el que lo entregó. Así que ellos también están sufriendo y también están perdiendo el sueño y también están luchando con sus pensamientos fuertemente. También en los hermanos que tiene, la familia. O sea que para ellos tampoco esto va a ser algo fácil. Tampoco es algo fácil. Y yo quiero que usted sepa, yo no sabía esto. Cuando me puse a estudiar bien el caso y las leyes de Utah, en Utah hay, obviamente, igual que en la Florida, la pena de muerte, pero yo no sabía que en Utah una de las penas de muerte es el fusilamiento público. Sí, yo lo busqué y eso está allí. Una de las penas de muchas es el fusilamiento público. No, eso pensé yo también, que era que lo ahorcaban, ¿no? Pero porque usualmente lo que hacen es que le inyectan una cosa y ahí muere. Es un injection, ¿verdad? Pero claro, yo espero que no hagan eso, ¿verdad? Del fusilamiento, ¿verdad? Pero es interesante todo esto, ¿verdad? Y es importante que oremos. Es importante que oremos por esta familia que también está sufriendo y que está viviendo una pérdida, porque como dice Julie, el padre fue el que lo entregó, porque era lo correcto hacer. Hizo lo correcto y lo moralmente correcto. O sea que él tiene que estar destruido completamente. Esto es una familia que está hecha a pedazos también. No, el papá creo que dijo que el dinero él se lo prefería dar a la familia de Charlie Kirk. No quería ese dinero. Pero nada, otro tema que podemos hablar en otro momento es que yo le estuve hablando hoy con David, que David vino aquí y me hizo esa pregunta, es sobre la situación de qué enseña la Biblia sobre la pena de muerte. Eso sería interesante, ¿no? Porque la Biblia sí enseña de eso.
Y hay que ver lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Ok? Pero hay cosas bien interesantes, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta lo que es el Estado. Acuérdese que el Estado es un Estado secular, no es un Estado cristiano. Y Romanos capítulo 13 habla sobre cuál es la responsabilidad del Estado. Y la responsabilidad del Estado, según Romanos capítulo 13, es castigar al que hace el mal. De la manera que el Estado determine cómo lo castigue. Eso es un asunto del Estado, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Hoy yo lo discutí con detalle con David y le expliqué la diferencia de una cosa y otra y lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Para que tuviese eso claro y que podamos, si viene la pregunta y el debate, pues obviamente entender ahora qué es lo que la Escritura realmente nos dice en el Nuevo Testamento, qué es lo que decía el Antiguo Testamento y por qué el Estado, porque la gente a veces piensa, pero el Estado, es que el Estado es secular, el Estado no es la iglesia. El Estado decide cómo castiga el mal. Eso es asunto del Estado. Pero la iglesia no tiene el poder, ¿ok?, para quitarle la vida a nadie. Ahí que está la cosa. ¿Qué? A las autoridades. Romanos capítulo 13. De hecho, mire. Sí. Exactamente. Exactamente. Vamos, espérate, déjame despedir la grabación. Dios les bendiga. Bendiciones.